Buenos días a todos. Una canción que acabamos de cantar tiene un verso que dice: que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado. Y yo la verdad estoy maravillado por lo que Cristo ha hecho, y es de eso lo que vamos a hablar. Juan capítulo 7, versículo 15 dice: entonces los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Y para esto, como introducción, quisiera leerles el Salmo 81. El Salmo 81 es un salmo que se cantaba en la fiesta de los tabernáculos, si nos encontramos en la fiesta de los tabernáculos. Y este salmo era el salmo que cantaban los judíos en ese momento. Se los voy a leer. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio en José, cuando salió sobre la tierra de Egipto, un lenguaje que yo no conocía oí. Yo libré su hombro de la carga, sus manos se libraron de las canastas. Estas canastas son los ladrillos, o cómo hacían los ladrillos. En la angustia llamaste y yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno. En las aguas de Meriba te probé. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras. No haya en ti Dios ajeno, ni adoradores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaría. Este salmo lo cantan en ese momento, en el momento de la fiesta de los tabernáculos, y nos muestra que esto está sucediendo. Esto fue escrito 750 años antes del momento en que se encuentra Jesucristo acá en esta fiesta. Entonces les llamo la atención porque ellos en ese momento están en contra de Jesucristo, pero esto es algo que cantaban todos los años, es decir, que ellos han estado en contra y reconocen, cantando esto, que hay algo malo en ellos. Y vamos a leer un poco acerca de estas maravillas y quiero que meditar en esa afirmación, pero para iniciar vamos a inclinar nuestro rostro para que oremos. Dios, gracias te damos por esta tu palabra, gracias te damos por la belleza de tu sabiduría al mostrarnos quién eres tú y qué has hecho en este mundo, al mostrarnos que todo lo que tú eres, Señor, es para nuestra adoración y reverencia. Gracias por tu Hijo, y hoy te pedimos que nos hables a cada uno de los que aquí nos encontramos de una manera que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Esta es nuestra súplica en esta mañana y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Como les decía, hoy vamos a meditar en esa afirmación del versículo 15. Los judíos se maravillaban, y esa palabra maravillaban en el idioma original es taimasú, en el griego. Y se los menciono porque esa palabra se repite muchas veces. Normalmente no lo hago, no traigo el griego acá, pero quiero que la tengan en mente, taimasú. ¿Y de qué se maravillaban? En el versículo 14 dice, pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Su enseñanza es lo que causó que los judíos se maravillaran. Y ya el domingo pasado vimos cuál fue el contenido de esa enseñanza. Y hoy vamos a ver el efecto de esa enseñanza sobre estos judíos. Los judíos son estos fariseos, son los escribas, los doctores de la ley. Es el grupo de todos estos. Son las autoridades religiosas que están escuchando, que estaban cantando la canción. Y el efecto que tuvo en ellos estas palabras, esta enseñanza, fue que se maravillaron. Y podría decir que no hay quizás una palabra que mejor exprese
la esencia del cristianismo, que esta palabra maravillar o taimasú. Lo que esta palabra significa, según uno de los mejores léxicos del idioma original, este taimasú quiere decir quedar extraordinariamente impresionado o turbado por algo. Y a esto se le adiciona una expresión de asombro. Eso es, quedar extraordinariamente impresionado o turbado por algo. O asombrados, profundamente sorprendidos. Y eso es lo que está pasando con estas personas. Él comunicó su enseñanza y fue tan profundo Jesucristo en su enseñanza, en la ley y las escrituras. Y estas personas se maravillaron. A pesar de que Jesucristo no había pasado por ningún entrenamiento formal en ninguna escuela rabínica. Entonces, la reacción de los judíos no es solamente de admiración, sino de perplejidad, incluso hasta duda, porque desde su perspectiva, alguien sin educación rabínica no podría tener toda esta sabiduría. Y yo les podría decir que esto es lo que caracteriza al cristianismo. De hecho, esta es una de las grandes palabras usadas en los 4 evangelios y también es usada en el libro de los Hechos. Y se usa siempre para la misma idea. Por eso digo que esta palabra, de todas las palabras, es una palabra muy importante porque nos transmite la esencia misma de la fe cristiana, el mensaje cristiano y de la posición cristiana. No cabe duda acerca de esto. Hay otras palabras, sí, como misterio, por ejemplo, que también es usada en las epístolas por Pablo para describir el evangelio, pero esto de maravillarse es lo que encontramos en los evangelios para describir el efecto del mensaje cristiano. Y acá, Juan, en ese efecto, nos está mostrando, nos está diciendo es que ese efecto fue causado por Jesucristo cuando enseñó. Y eso es lo que lleva a maravillarse. Y es lo mismo que encontramos en el libro de Hechos. Y después de los apóstoles, ellos predican el sermón en Hechos 2 y esa fue su respuesta. Estaban asombrados y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos todos galileos que están hablando? Hechos 2:7. Todos estaban asombrados y maravillados. Y al principio del cristianismo eso fue lo que causó asombro y estupor, la maravilla acerca de esas enseñanzas. Hombres y mujeres estaban sorprendidos, estaban atónitos. Y por supuesto, la historia de la iglesia es clara y nos lo presenta de forma llana, que inclusive en las épocas posteriores también la gente se maravillaba. Especialmente cuando ha habido un avivamiento o un despertar o una reforma, el efecto siempre ha sido el mismo. Es lo que sucede en medio de nosotros hoy inclusive. Ustedes están asombrados por las verdades de las Escrituras, pero yo les digo, no solamente ustedes, yo estoy asombrado. Durante la semana me asombro, me maravillo de la palabra de Dios y no puedo esperar el momento para venir y contarles todo lo que me ha asombrado a mí durante toda la semana. Y yo puedo dar un paso inclusive más adelante y decir que la presencia o la ausencia de este elemento de maravilla o asombro o estupor declara muy claramente lo que es el cristianismo y lo que no es el cristianismo. Cuando hablaba el propio Señor, ¿qué hacían? Se maravillaban. Cuando hablaban los apóstoles, ¿qué hacían las personas? Se maravillaban. Y es lo que ha sucedido por todos los tiempos desde el comienzo de la iglesia. Cuando hay renacimiento y despertar, hay maravilla y asombro. Los puritanos, al reflexionar sobre Jesucristo, a menudo expresaban esa profunda maravilla y asombro ante esta persona y su obra. John Owen, el príncipe de los puritanos, así lo llama un autor en su obra The Glory of Christ, o la gloria de Cristo, dice: la contemplación de la gloria de Cristo nos llenará de deleite y satisfacción en esta vida, porque Él es el único remedio para curar todos nuestros males espirituales. Aquí Owen destaca que la verdadera satisfacción y deleite se encuentran en la contemplación de quién es Cristo. Eso refleja la profunda admiración de Owen por Jesucristo. Thomas Watson, otro puritano que a mí me pone a pensar mucho, él expresó su asombro por Cristo con estas palabras: Jesucristo es la suma y la quinta esencia del evangelio, la maravilla de los ángeles y el gozo y el triunfo de los santos. Esa afirmación muestra la alta estima y maravilla que tenía
Watson por Jesucristo. Lo consideraba central en el Evangelio y un motivo de gozo tanto para los ángeles como para los santos. Yo creo que podemos hacer esta deducción, que la forma de comprobar si cualquier enseñanza o predicación que pretenda ser cristiana es descubrir si existe en ella este elemento de maravilla y de asombro y de estupefacción. Si produce ese efecto en las personas que la escuchan, entonces la enseñanza es cristiana. Ahora bien, este es un asunto que debería preocuparnos a todos en la actualidad. Y podría decir que la ausencia de este elemento es lo que explica el estado de la iglesia y de la sociedad y del mundo exterior. En este momento, la iglesia ya no hace que la gente se maraville, no hace que se llene de asombro. ¿Y saben por qué? Pues bien, hay algo que falta al representar el cristianismo. Si piensa que el cristianismo es solo un hombre, o que Jesucristo es solo un hombre, o que tal vez es un genio, o que tal vez es un genio religioso, o un gran e incomparable maestro, como un gran hombre que vivió una vida muy valiosa, si se limita a pensar así de él, puede que produzca algo de admiración y respeto, pero eso no le va a llevar a maravillarse. Y luego, si piensa que el cristianismo no es más que una enseñanza ética y moral, si piensa que el cristianismo no es más que un mensaje que nos enseña a evitar ciertos pecados y a protestar contra ciertos asuntos, si el cristianismo no es más que una combinación de pacifismo y templanza y agitación política, pues bien, puede que interese a unas personas, pero eso no maravilla a nadie. No hay nada maravilloso en esto. De hecho, los infieles y los escépticos pueden hacer que usted se admire por algo. Y es lo que están haciendo hoy. Algunos de los líderes hacen protestas contra las guerras en Europa y en América. Unos infieles, escépticos y negadores de la fe es lo que hacen y pueden lograr su admiración. Pero si la iglesia se limita a hacer eso, nadie se maravilla. Para hacer que la gente se maraville, debe hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el templo de Jerusalén. Porque como cristiano, si solo da la impresión de que el cristianismo solo significa que va a un lugar de culto una vez el domingo o que se llama a sí mismo un hombre religioso o una mujer religiosa y que dice que adora a Dios y que hace todo lo posible por llevar una buena vida y hacer todo lo que pueda hacer para que sea hacer el bien a los demás, de nuevo, puede llevar esto a que ciertas personas le honren y le respeten, pero esto no hará que nadie se maraville. Puede que se sorprendan de que haga algo así. Y puede que la gente lo mire con asombro y se maraville un poco de usted. Y los judíos es lo que hacen con su religión, o los mahometanos es lo que hacen con su religión, o lo hacen los hindús o los confucianos. Todos los que tienen algún tipo de estas religiones lo que hacen. Y no hay nada maravilloso en eso, no hay nada. Nada sobresaliente, no hay nada que llame la atención. Y de mismo modo, si la impresión de que la iglesia cristiana es solamente una institución o una organización en medio de otras instituciones, que es como un club, o una organización con algún tipo de alineación conservador, o un lugar donde hay grandes artistas, acabamos de escuchar nosotros a grandes personas, son artistas y músicos cantándonos himnos, y algunos dirán eso es. Si da la impresión de que la iglesia no es más que una de esas sociedades o personas que se ocupan de ciertos asuntos, bueno, la gente puede volver a decir, eso es interesante, pero nadie se maravilla de eso. Si no es más que una reunión de seres humanos organizada para ellos y mantenida por ellos, que su diseño es fomentar el interés religioso y ayudar y organizar diversas protestas contra las cosas que ocurren en el mundo, bueno, vuelvo a decir esto, que la gente puede decir que es interesante, pero nunca lo va a llevar a que se maraville. ¿Y por qué no se maravillan? Bueno, porque hay una respuesta para eso. Porque el Evangelio de Jesucristo es en el Evangelio de Jesucristo que encontramos las maravillas de Dios.
¿No fue por eso por lo que los apóstoles empezaron a predicar a Jesús en Pentecostés? ¿No fueron las maravillosas obras de Dios que llevaron a la gente a maravillarse? De eso se trata. No de lo que los hombres han hecho, no de lo que los hombres piensan, sino de lo que Dios ha hecho, las maravillosas obras de Dios. Y lo digo de esta forma, porque maravillarse es la naturaleza misma y es la esencia del Evangelio. El Evangelio siempre conduce a esa sensación de maravilla, de asombro, de estupor, a esa sensación de misterio. ¿Y por qué? Pues bien, por esta razón. El Evangelio es un registro de la acción divina, de la acción del cielo, un registro de la acción milagrosa, la acción sobrenatural. Y yo digo que si quita del Evangelio la acción sobrenatural, ya no es el Evangelio. Si quita del Evangelio la acción milagrosa, no es. Si quita del Evangelio la acción divina, ya no es el Evangelio. Sí puede explicar lo que pasa con el Evangelio en términos de hombres y de pensamientos y de ideas humanas, entonces eso ya no es el Evangelio. Pero en el momento en que entra ese elemento divino, milagroso, sobrenatural, entonces los hombres se llenan de maravilla y de asombro. Están desconcentrados, están asombrados, desconcertados. ¿Qué es esto? Piensan. Ese es el gran mensaje que se está predicando en Pentecostés. El gran mensaje que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y todo lo que quiero hacer esta mañana es mostrarle y poner ante usted algunas de las cosas que siempre han conducido a este elemento de asombro y de maravilla y de estupor. Y por supuesto, debemos empezar con lo que tenemos acá en nuestro texto, el propio Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿ha leído usted alguna vez el Nuevo Testamento buscando estas maravillas? Lo encuentra por todas partes. Todo en él era maravilloso. Y hacía, además de eso, hacía que la gente se maravillara y se llenara de un sentimiento de asombro. Le voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. ¿Recuerdan al el arcángel Gabriel, arcángel Gabriel que se dirige a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras. Que ella se turbara quiere decir que quedó perpleja de lo que se dijo. Y ella entonces se preguntaba qué clase de saludo sería este. Estaba maravillada. Y esa maravilla se da solo en la preparación de la venida del Señor Jesucristo. No ha llegado todavía, no ha nacido. Ante el solo anuncio preliminar, ella se inquieta en su mente. Tanto es que no puede entender qué clase de saludo era este. Y mientras el arcángel continúa y habla del carácter maravilloso de su hijo, de este niño que va a dar a luz, María, asombrada y estupefacta, se volvió hacia él y le dijo: ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. A ella le parecía imposible. Imposible, pues claro que le parecía imposible. Ese es el cristianismo. Es la anunciación de las acciones de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Eso es el cristianismo. Dios irrumpiendo en el tiempo en la persona de su Hijo unigénito. Ahí está incluso ese asombro antes de nacer. O recuerden cuando ya ha nacido. Y el anciano Simón de Lucas 2, este hombre en Lucas 2:26, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor, el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir el rito de la ley, él tomó el niño en sus brazos y lo bendijo y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué palabras? Él vio a Jesucristo, dijo, y luego dice: el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y sabe qué hicieron los padres? Los padres del niño estaban taimazú, maravillados de las cosas que se decían de él.
Simón agradecido por haber visto el niño, y María y José Taimasú, es decir, maravillados. Este pequeño, este niño, bebé indefenso, estaba causando maravillas. Y recuerdan que también se maravillaron los ancianos en el templo cuando él tenía 12 años. Ahí está José y María, han subido a Jerusalén a una fiesta y se lo habían llevado con ellos y ahora pretendían ir de regreso. Todo parecía ir bien, de repente se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Suponían que estaba en la caravana de regreso a Jerusalén, pero no era así. Entonces ellos regresan allí tratando de encontrarle y después de 3 días le hallan en el templo sentado en medio de maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que oían estaban taimasú, estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron taimasú, maravillados. Y María era su madre. Ella había estado con el niño 12 años. Lo habían tenido durante 12 años con José. Y ahí estaba él sentado y confundiendo a estos doctores de la ley y se maravillaron de él. Ese es el efecto que siempre producía Jesucristo. Y luego mire otro aspecto. No había nada que hiciera que la gente se maravillara y asombrara más que su capacidad de comprender y de enseñar. Porque al fin y al cabo, este hombre era solamente un carpintero, Jesucristo. No era un fariseo, nunca había ido ni había recibido ningún tipo de formación. Y sin embargo, empezó a hablar y a enseñar y había algo que estaba diciendo que esas personas nunca habían oído. ¿Recuerdan lo que se decía de él al final del Sermón del Monte? Cuando Jesús terminó las palabras del Sermón del Monte, las multitudes se maravillaban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía esa capacidad, él tenía esa habilidad, esa comprensión y por eso se admiraban. Y ahora aquí está, él en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo puede saber este de letras sin haber estudiado? Ese es el problema y ese es el enigma. Ese es el enigma. Y luego, no solo son sus conocimientos, sino la forma en que los impartía, la manera como hablaba. En Lucas 4 hay un relato, allí tenemos el primer discurso que él hace. Él está en Nazaret, su ciudad natal, acude según la costumbre a la sinagoga los domingos o los sábados y comenzó a enseñarles allí. Y esto es lo que se dice de él. Y todos hablaban bien de él. Y luego dice, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? De hecho, tenemos una ilustración de esto mismo al final del capítulo 7 en el Evangelio de Juan. Allí los oficiales y los jefes y los sacerdotes envían a algunos soldados para que lo detuvieran. Pero los agentes volvieron sin él. Y entonces llegan los alguaciles, los sumos sacerdotes y los fariseos y les preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Y les dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. No pudieron tocarle. Hemos escuchado a muchos oradores, pero ninguno habla como él. Ningún hombre como este hombre. Había algo extraño en él, había un misterio, había esta maravilla. Y su enseñanza produjo el mismo efecto. ¿Y recuerdan aquel hombre Nicodemo? El maestro de Israel, cuando empezó a hablarle Jesucristo del nuevo nacimiento, a hablar de la absoluta necesidad de nacer de nuevo, Nicodemo quedó atónito. Y nuestro Señor le dijo, no te asombres, no te maravilles, misma palabra, de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo se maravilló, no podía entenderlo, no podía asimilarlo. Ese fue el efecto de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y luego piensa en sus milagros. La gente estaba llena de un sentimiento de asombro y de maravilla. Y a menudo alababan a Dios porque decían, ¿qué es esto? ¿Quién es este capaz de hacer que hasta el viento y el mar le obedezcan? ¿Quién es esta persona? Parecía un hombre. Sin embargo, siempre había algo más y no podían entenderle ni comprenderle. ¿Qué es eso? Y saben, hay otra cosa que asombraba a la gente y quiero hacer énfasis en esto. Su comportamiento. Su comportamiento asombraba constantemente a la gente y la llenaba de sentimientos de maravilla. Lo vemos en Lucas 11, donde nuestro Señor fue invitado
un día a entrar a la casa de un cierto fariseo y de cenar con él. Y nuestro Señor acepta esa invitación y fue inmediatamente y se sentó a la mesa, y allí leemos: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó en la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió, se taimazú, de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer según el ritual judío. La misma palabra. El hombre se maravilló. Estos fariseos y escribas tenían un sinfín número de normas y reglamentos que deberían seguir para comer y para beber. Eran quisquillosos en las observancias de la ley, y muchas de esas demandas no estaban de hecho en la ley, sino eran sus propias invenciones. Pero eso no fue el único aspecto en el que hizo que la gente se maravillara por su comportamiento. Hay otros. En Lucas 7, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó en la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Se asombró. Esta persona estaba asombrada de que nuestro Señor permitiera que un pecador se le acercara y que le lavara los pies y se los secara con los cabellos de su cabeza. No podían entenderlo. De hecho, es lo mismo que está en Juan 4. En una tarde, nuestro Señor está bastante cansado. Entonces se sentó al lado de un pozo, mientras los discípulos fueron a comprar provisiones, y vino la mujer samaritana, y se puso a hablar con él. Entonces volvieron los discípulos, y esto es lo que dice. Dice: en esto llegaron los discípulos y se admiraban de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? No podían entenderlo, se maravillaban de que hablara con esa mujer. Y entonces recuerda la afirmación al principio del capítulo 5 de Lucas: se acercaron a él publicanos, se acercaron pecadores, y empezó a comer con ellos y a beber con ellos y a tener comunión con ellos. Este hombre, decían, recibe a los pecadores y come con ellos, y no podían entenderlo ni querían entenderlo. Eran los religiosos, y ser religioso significaba que se quitaban las faldas y no se acercaban a un pecador. Pero aquí hay uno que se mezclaba con ellos, un amigo de publicanos y pecadores, un glotón, decían, y un bebedor de vino que se mezcla con pecadores, y se maravillaban y se asombraban de su comportamiento. Este es el efecto que producía Jesucristo en todo lo que hacía. Pero pasemos al punto culminante de todos. Aquí está, el que puede aquietar las olas y calmar el viento. Aquí hay uno que puede sofocar una tempestad, que puede expulsar demonios, limpiar los leprosos, que puede dar vista a los ciegos, que puede resucitar a los muertos, y sin embargo es detenido en aparente debilidad total y no parece que pueda defenderse. No solo eso, es llevado al gobernador romano Pilato, y Pilato le interroga y le examina y le hace preguntas. Y lo que dice allí el texto es que al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola palabra, por lo que el gobernador estaba muy taimazú, asombrado, maravillado. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es? Este hombre que parece tan lleno de poder y sin embargo parece tan débil e indefenso. No se detiene, no se defiende, no responde a las preguntas porque no le interesa ni siquiera su propia liberación. Y ahí está, clavado en la cruz. Y ve a la muchedumbre en fiesta, porque había habido crucifixión. Se reúnen y le miran y se burlan y se sacuden y se ríen, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de esa cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Esto es otra forma de expresar
esa maravilla, de expresar ese asombro. Parece tan débil, tan indefenso. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Pero lo que más asombró a la gente, más maravilló a la gente fue lo siguiente. Al cabo de muy pocas horas, Pilato recibió el informe de que ya estaba muerto. Ahora, la crucifixión es un proceso de muerte muy lento. Eso es lo horrible de la crucifixión. Crucificado estaba allí clavado en esos maderos, colgando de esos maderos, esos clavos lo sujetan, está vivo y poco a poco, muy lentamente, la vida se va yendo. Esa forma de muerte lenta era lo que se esperaba, pero por asombro, por maravilla, murió rápidamente. Y Marcos dice, Pilato se taimazú, se sorprendió, se maravilló de que hubiera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y le asombró tanto la rapidez de su muerte como lo había hecho su nacimiento. Su comportamiento de niño, sus milagros, su enseñanza en todo, hizo que se maravillaran y asombraran desde el principio de su venida, antes de su venida hasta el final. Y ahí está, muerto y enterrado. Pero verán, ni siquiera con eso ha terminado de maravillarles. De repente descubren que la tumba está vacía, ha resucitado, ha desaparecido, ya no está allí, ha salido de la tumba. Y entonces se les aparece y están llenos de estupor y de asombro. Y finalmente, mientras les habla en lo alto de una montaña, allí ascendió a los cielos y ellos lo vieron marcharse. Sus propios discípulos se quedaron atónitos y maravillados. Incluso cuando se había perdido de vista, seguían boquiabiertos, atónitos y asombrados. Apareció un ángel y les dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Vuelvan a la tierra, por así decirlo. No se queden mirando con asombro y estupefacción. Volverá de nuevo aunque se haya ido. Bien, ahora regresemos al templo de Jerusalén. Allí está, la fiesta de los tabernáculos. Comienza a enseñar y los judíos se maravillaron. Él siempre hizo que los hombres se maravillaban. ¿Quién es? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué tiene este efecto? Y solo hay una respuesta a esa pregunta. Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto no son más que indicaciones de este hecho estupendo y asombroso, de que en ese momento de la historia el Hijo de Dios vino a este mundo. Por eso todos se maravillaban, incluso María su madre. Por eso José se maravilló, por eso todo el mundo se maravillaba de él, inclusive cuando tenía 12 años. Por eso no podían comprender cómo este carpintero podía hablar y enseñar con tanta autoridad y explicar cosas que desconcertaban a los mismos doctores de la ley. Por eso se maravillaban de sus milagros y por eso se maravillaban inclusive cuando se quedó callado, de su silencio. ¿Qué es esto? ¿Saben por qué se maravillaban? Porque es Dios y hombre en uno solo. ¿Y saben por qué murió? ¿Por qué no se defendió cuando vinieron a detenerle? ¿Por qué no ordenó, como él mismo dijo, que podía haber enviado 12 legiones de ángeles y después ser llevado al cielo? ¿Por qué no permitió que se lo llevaran y lo crucificaran en plena debilidad? ¿Por qué lo permite en esa debilidad aparente? ¿Por qué lo hizo? Y esto es lo más maravilloso de todo. Había venido a este mundo para morir. Ese es el misterio. Los judíos pensaban que venía a enseñar, que venía a ser un gran rey, que venía a establecer un ejército. Y la gente sigue pensando eso, que ha venido a hacer esto o aquello. Pero no, él vino a morir, vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y saben por qué murió tan rápidamente? ¿Por qué se sorprendió Pilato cuando recibió el informe de que ya estaba muerto, pensando que era más débil que los demás, pero desde luego que no lo era? No había ni siquiera pecado en él, su cuerpo era perfecto, pero murió rápidamente. Murió mucho antes de lo que las personas crucificadas morían. A los otros, los que estaban con él, tuvieron que romperle las piernas, pero a Jesús no.
Ya había muerto cuando llegaron. ¿Por qué murió tan rápido? Y aquí lo más maravilloso en relación con este glorioso misterio. Puedo decirle que murió tan rápidamente porque el peso de sus pecados y los míos cayeron sobre él. Lo separaron de su Padre. Y en el momento que recibe el castigo de todos nuestros pecados, él recibe la ira de Dios por nuestros pecados. Esa ira cayó sobre él y le rompió literalmente su corazón. Su corazón se rompió. Cuando le clavaron la lanza, en el costado salió sangre y agua. Y eso es lo que sucede cuando un corazón se desgarra. Sale agua y sangre. Por eso es que esto es una maravilla, es un misterio, sí. Pilato no lo entendió. Nadie lo entendió. La explicación no la da Juan en el Evangelio. Su alma había sido ofrecida por el pecado del mundo. La ira de Dios cayó sobre él y lo mató. No fue la crucifixión la que lo mató. Era la carga del castigo de nuestro pecado. Pilato se maravilló de que ya estuviera muerto. Y ese es el misterio acerca de él. Es Dios y hombre. Y si le mira, o si piensa que es solo un hombre, o de pronto cree que es solo Dios, pues está errado. Es ambas cosas. Y parece contradictorio. Y así es una maravilla, es un enigma. Hace que nos maravillemos. Y todo en él conduce a ese mismo resultado. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en la carne y se maravillaron ante él. Por supuesto que sí. Pero no solo eso, no solo él mismo lleva esa maravilla. La historia de la iglesia muestra que continúa haciendo, que el mundo se maravilla. El mismo Jesucristo continúa haciéndolo. Cuando asciende al cielo, sigue haciéndolo. Y lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan lo que ocurrió en el día de Pentecostés allá en Jerusalén? Están todos reunidos. Todos están allí en el aposento alto, son 120 de ellos, gente sencilla, pescadores, artesanos y otros, y están orando juntos, llevan 10 días haciéndolo, pero de repente se oyó el ruido de un viento impetuoso que llenó la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto se divulgó por todas partes, el pueblo se reunió, y esto es lo que dice Hechos 2. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se maravillaban, estaban llenos de asombro. O recuerden Hechos 3, cuando Pedro y Juan curaron a un cojo. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente allí en la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, alzó la mano y les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron, ¿saben de qué? De asombro, de admiración por lo que había sucedido. Varones israelitas, les dice Pedro, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no os miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Se maravillaron. Y sabe, la gente de la iglesia cristiana ha continuado maravillándose así. Y los judíos y los paganos hicieron todo, o han hecho todo lo posible por exterminar la iglesia. Pero a pesar de toda esa malignidad y de todos sus esfuerzos, la iglesia sigue adelante. Eso ya es una maravilla. En los primeros siglos se asombraban de los mártires, se maravillaban de los mártires. Los llevaban, los detenían, les preguntaban que tenían que decir que César era el Señor, o los arrojamos a los leones en la arena, y ellos dijeron, nunca diremos que César es el Señor, porque Jesús es el Señor. Así que se los llevaron
y los llevaron al Coliseo de Roma, toman a estos cristianos y los arrojan a los leones, pero para su asombro y maravilla aquella gente, en vez de clamar por piedad y misericordia, se encontraban con un rostro, con un resplandor en su rostro, dando gracias a Dios por haber sido considerados dignos de sufrir vergüenza por causa de su nombre, dando gracias a Dios por el privilegio de morir como murió el Salvador. Y Roma entonces se estremeció, se asombró y se maravilló. No podían entenderlo. Y eso ha seguido haciendo que la gente se maraville. Todo a través de la iglesia. Y lo ha hecho especialmente en grandes avivamientos en la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Recuerdan a este hombre Martín Lutero? Ese hombre puso el mundo patas arriba y el mundo se maravilla. ¿Quién es este monje? Es una maravilla, es un fenómeno. Por supuesto que sí. Es Cristo quien lo ha traído. ¿Ha escuchado o ha leído la predicación de hombres como George Whitefield o John Wesley o Jonathan Edwards o Spurgeon o el mismo MacArthur? Yo cuando escuché la primera vez a este hombre MacArthur, no pude dejar de escucharlo. Desde ese mismo día lo escuché y lo escuchaba varias veces. No podía, por años lo escuchaba. No pude dar ni siquiera explicación, estaba pasmado de asombro de ver las verdades de las Escrituras. Y es lo mismo con todos los creyentes, se maravillan cuando en las iglesias se predica a Cristo. Yo les digo que no hay nada que haya causado tanta maravilla entre los hombres y las mujeres como el mensaje cristiano. ¿Y cuál es ese mensaje? Que los hombres siempre han sido pecadores. Siempre han pensado que la religión es algo que el hombre hace para agradar a Dios. Que esa es la idea del hombre natural acerca de la religión. Pregúntale si quiere usted qué piensan de la religión y van a decir que es esto. Que es un hombre que va a los domingos de vez en cuando a la iglesia, que hace sus oraciones, reza sus oraciones porque así lo dicen, que intenta llevar una buena vida, que no hace ciertas cosas y hace todo el bien que puede hacer. Esa es la idea de la religión y de complacer a Dios y de adorarlo. Eso no es el cristianismo. Eso no lo describe. Solamente está describiendo algo de moralidad teñida con un poco de emoción. Por eso cuando se enfrentan al mensaje del cristianismo se llenan de maravilla y de asombro. Porque este es el mensaje que tenemos del cristianismo, que no es nada que haga el hombre. Todo lo hace Dios. Eso es el cristianismo, ¿no es así? No es vivir una buena vida. Es esto. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es el cristianismo, que Dios estuvo en medio de nosotros, en su Hijo Jesucristo. No lo que el hombre haya hecho, sino lo que Dios ha hecho. Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ese es el mensaje. Y esa es una salvación extraordinaria. Ese es el mensaje del cristianismo. Que el hombre no ha hecho nada. Cualquier cosa que haga no sirve de nada. No es lo que la gente se gane por sus obras. Es el don gratuito por medio de Jesucristo que se le da a los hombres. Y la gente se maravilla por esto. Creen que ser cristiano significa llevar una buena vida, pasar la página, dejar de hacer ciertas cosas y entonces, como resultado de eso, vivir esta buena vida. Dios me va a perdonar en el cielo si hago eso. Eso son tonterías y disparates. Eso no es el cristianismo. Eso es negar el cristianismo. Esto es el cristianismo, salvación por gracia. Habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que hace que la gente se maraville y se asombre. La justificación es solo por la fe, no por las obras. No por las obras de la ley, no por las obras que haya hecho. No, la salvación se da a pesar de usted y de mí. Es un acto de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. No envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él se lleva sus pecados e imputa la justicia a su cuenta. Él se lleva la maldad suya y luego le pone su justicia en su ser. Yo no he hecho nada, usted no ha hecho nada. Somos débiles, impotentes, estamos en harapos, somos indignos. La justicia es imputada en nosotros y estamos vestidos con ese manto inmaculado de perfecta justicia.
y es un don gratuito de Dios. Ese es el mensaje. Y luego, por encima de todo, lo que hizo que Nicodemo se maravillara fue lo que habló acerca de la regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Pero maravillarse en sí puede hacer, muchas personas se pueden maravillar con las enseñanzas, pero eso no le convierte en cristiano. Maravillarse no es suficiente, necesita un nuevo nacimiento. Jesús le dijo: ¿por qué procuráis matarme? Una sola obra hice y todos os admiráis y maravilláis. Eso dice en el 7:21. ¿Por qué estás enojado conmigo?, le dice a los judíos, porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Y en el 30 le dice: ¿procuran pues prenderle? Por nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Y en el último día, el día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir? Todavía están preguntando: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Lo que quiero decir con esto es que se maravillaron. Sí, al principio se maravillaron, pero lo negaron. Querían prenderlo y querían matarlo. No basta con maravillarse. Está por todas partes. Jesucristo nos maravilla, pero eso no es suficiente. Es creer. ¿Creer en qué? En que deben nacer de nuevo. Es verdad, en verdad. Te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesucristo le responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. ¿Y saben lo que eso significa? ¿Sabe lo que nacer de nuevo significa? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un acto misterioso, es un acto maravilloso sobre su alma. El Espíritu de Dios le recrea, le infunde una nueva vida, haciéndolo a usted un hombre y una mujer nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, he aquí todas las cosas son nuevas. Ese es el mensaje. Y los hombres se maravillan de eso, y eso es el cristianismo. El Hijo de Dios bajando a este mundo, cargando con nuestros pecados, muriendo en la cruz esa muerte, dándonos su propia vida, llenándonos de su espíritu. Eso es lo que hace que la gente se maraville. Y aquí termino con esta pregunta: ¿se ha maravillado? ¿Se ha maravillado alguna vez ante el Señor Jesucristo? ¿Se ha maravillado alguna vez de sus enseñanzas? ¿Se ha maravillado alguna vez de esta gran salvación? ¿Le ha sorprendido? ¿Se ha asombrado? ¿Se ha maravillado en todo el camino de salvación? No dudo en decir que si nunca se ha maravillado de ello es porque no es cristiano. No puede ser, es imposible. Esto provoca inevitablemente el asombro de los hombres. Así que le hago inclusive una pregunta aún más punzante: ¿se ha maravillado de usted mismo? Esa es la cuestión. ¿Se ha maravillado de usted mismo? ¿Recuerda cómo lo dijo el apóstol Pablo? Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero noten esto: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Qué palabras? Es el amor de Dios, ese amor que se manifestó en su entrega por mí. Se maravillaba de que el Hijo de Dios pudiera haberle amado y haber muerto por aquel que lo había odiado, calumniado, injuriado y perseguido. ¿Alguna vez se ha visto así? Lo ha visto y ha dicho: Él murió por mí, yo que fui un enemigo.
¿Puede ser que tú, oh Dios, hayas muerto por mí, un rebelde? ¿Puede ser? ¿Se ha maravillado usted mismo de la nueva vida que ahora tiene? La vida de Dios en su alma. ¿Se ha maravillado de que ahora le interesa la palabra de Dios? ¿Que tiene el deseo de conocer? ¿Que tiene sed y hambre de justicia? ¿Que tiene ese anhelo por orar y tener comunión con Cristo y con los hermanos? ¿Se asombra de usted mismo? El cristianismo inevitablemente lo va a llevar a maravillarse de usted mismo. Se ha maravillado de usted mismo. Si no, se va a maravillar igual de su ceguera y de su propia incredulidad. Se va a maravillar igual del poder de Dios con el cual va a destruir a todos sus enemigos. Todo el mundo se va a maravillar, todos. Escuche lo que dice el libro de Apocalipsis. La bestia que viste era y no es, y está por subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán, se taimasu, al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Ese es el poder mundano en toda su pompa. Todos ellos son enviados a la perdición. Es algo terrible contemplar esto, que hombres y mujeres que ahora desprecian al Señor Jesucristo van a estar llenos de taimasu, llenos de asombro, de maravilla ante ver a este mundo y esta civilización completamente destruida. Verán que todo lo que han adorado y en lo que se han glorificado va a ser para perdición eterna. Va a ser despreciado. Todos se van a maravillar del Señor Jesucristo. Entonces yo le pregunto hoy, ¿se ha maravillado de que Él es el Hijo de Dios? Que le amó tanto que dejó el cielo y vino a este mundo y vivió por 33 años, que fue incomprendido, zarandeado, calumniado, odiado, injuriado e incluso que llevó el castigo de sus pecados en su propio cuerpo en ese madero. Fue enterrado en una tumba y resucitó para que todos sus pecados quedaran borrados, para que pudiera reconciliarse con Dios y se convierta en su hijo y tuviera la certeza de que va a pasar la eternidad con Dios en su presencia. Lo cree, lo ha visto, se maravilla. Si no confiesa a Dios, significa que está muerto espiritualmente, completamente muerto. Si no se maravilla de Cristo y especial de su muerte en la cruz, está muerto y no tiene vida y va a ir al infierno de esa forma. Pídale que tenga piedad de usted y que por su espíritu le dé una nueva vida. Huya de la ira venidera. Suplíquele que tenga piedad. Y yo puedo prometerle que si lo hace, Él no lo va a rechazar, porque todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Es una promesa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravilla que encontramos en la vida y obra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que podemos hoy entender un poco más acerca de quién es el Señor Jesucristo. Ayúdanos a comprenderlo mejor, a entenderlo mejor, a maravillarnos más y más. No permitas, Señor, que la complacencia o las cosas de este mundo nos atrapen y nos quiten de poner nuestros ojos en aquel que no solamente nos salva, sino que nos ha prometido un lugar para siempre en la eternidad junto a Él. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén.